Bienvenidos a Operación Esuco. En esta investigación van a escuchar una filtración de la Guardia Civil en una de sus últimas operaciones. El 17 de octubre de 2024, a las 4:37 horas, unidades especiales de la Guardia Civil ejecutaron simultáneamente 17 operativos de detención en 4 países europeos. La operación, coordinada desde el cuartel general de la Unidad Central Operativa en Tres Cantos, Madrid, culminó con la captura de 9 individuos cuyas identidades jamás habían aparecido en ninguna base de datos policial. No tenían antecedentes. No figuraban en listas de vigilancia. Según los registros oficiales, algunos ni siquiera existían. La investigación, denominada en clave Operación Espectro, había durado 32 meses. Los detenidos formaban parte de lo que los analistas de Europol clasificaron como una estructura criminal de cuarta generación, una red de tráfico de narcóticos que operaba sin comunicaciones digitales rastreables, sin cuentas bancarias vinculadas, sin propiedades registradas a sus nombres. Movían aproximadamente 800 toneladas anuales de cocaína desde los puertos del Caribe hasta el corazón de Europa, generando flujos de capital estimados en 2.400 millones de euros anuales. Y sin embargo, hasta ese amanecer de octubre, ninguna agencia de inteligencia había logrado identificar a un solo miembro de su cúpula directiva. El comunicado oficial de la Guardia Civil fue escueto, casi quirúrgico en su brevedad. Se hablaba de métodos innovadores de investigación, de cooperación internacional ejemplar, de un duro golpe al narcotráfico transnacional. Las imágenes difundidas mostraban paquetes de billetes, vehículos de lujo, armas de alto calibre. La narrativa era familiar, reconfortante incluso. Las fuerzas del orden habían triunfado una vez más, pero había elementos que no encajaban en ese relato pulido para el consumo público. Como una organización capaz de evadir durante años la vigilancia satelital, el análisis de metadatos y los sistemas de inteligencia artificial más avanzados del continente había sido desmantelada en una sola noche. ¿Por qué los detenidos no opusieron resistencia? ¿Y por qué, en los días posteriores al operativo, ningún medio de comunicación logró obtener fotografías de sus rostros? Esta historia no es lo que parece. Detrás de la Operación Espectro se oculta una verdad que cuestiona la naturaleza misma de la guerra contra el narcotráfico en el siglo XXI y plantea interrogantes incómodos sobre quién controla realmente las rutas que alimentan la adicción de un continente. Según el informe presentado por el coronel Miguel Ángel Sánchez Romero, jefe de la UCO, ante la Comisión de Interior del Congreso, el 23 de octubre de 2024, la Operación Espectro fue el resultado de una investigación iniciada en febrero de 2022, tras la interceptación casual de un cargamento de 300 kilogramos de cocaína en el puerto de Algeciras. El contenedor, procedente de Guayaquil, Ecuador, contenía una mercancía declarada como piezas de repuesto automotriz. El análisis forense reveló que los paquetes estaban marcados con un sello peculiar, una secuencia numérica de 12 dígitos que no correspondía a ningún sistema de codificación conocido por las autoridades. A partir de ese hallazgo inicial, la UCO activó un protocolo de vigilancia sobre los puntos de entrada marítima en territorio español. Durante 18 meses, los investigadores identificaron un patrón. Aproximadamente cada 45 días, contenedores con características similares llegaban a diferentes puertos mediterráneos y atlánticos, siempre amparados por documentación impecable, siempre consignados a empresas de importación con registro fiscal vigente. Desaparecían del registro mercantil con la misma rapidez con que habían surgido, dejando únicamente rastros administrativos perfectamente legales. La versión oficial enfatizaba la complejidad técnica de la investigación. Se había recurrido a análisis de inteligencia financiera, seguimiento de vehículos mediante tecnología GPS encubierta, vigilancia física de larga duración y colaboración con agencias homólogas en Portugal, Francia, Países Bajos y Bélgica. Europol había aportado capacidad analítica mediante su plataforma Siena, el sistema de información de Europol, permitiendo cruzar datos de múltiples jurisdicciones. La DEA estadounidense había compartido inteligencia sobre las rutas de producción en Colombia y las redes de transporte en Centroamérica. El resultado, según el discurso institucional, era un ejemplo paradigmático de coordinación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Los medios de comunicación reprodujeron esta narrativa con escasas variaciones. Los titulares celebraban la mayor operación antidroga de la década, la sofisticación sin precedentes de los métodos de investigación, el desmantelamiento total de una organización criminal.
se publicaron gráficos que ilustraban las rutas del narcótico, desde las selvas colombianas hasta los suburbios de Ámsterdam y Marsella. Se entrevistó a expertos en criminología que elogiaban la paciencia estratégica de los investigadores. La opinión pública recibió el mensaje diseñado para ella. El Estado funcionaba. La justicia prevalecía. Los criminales eran capturados. Sin embargo, ciertos detalles no encajaban en esa arquitectura narrativa tan perfectamente construida. El primer elemento discordante llegó a manos del Centro Nacional de Inteligencia Español, no desde España, sino desde una fuente externa: la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El 8 de marzo de 2024, 7 meses antes de las detenciones, un analista de la NSA destinado en Fort Meade, Maryland, detectó una anomalía en el tráfico de comunicaciones satelitales sobre el Atlántico Sur. Utilizando el sistema Echelon de interceptación de señales, se había identificado un patrón de transmisiones en ráfagas cortas, de no más de 2 segundos de duración, emitidas desde buques cargueros que transitaban entre la costa ecuatoriana y las Islas Canarias. Las transmisiones empleaban un protocolo de cifrado desconocido, pero su frecuencia era matemáticamente significativa. Se producían exactamente cada 72 horas, siempre en el mismo momento del día según el uso horario UTC. No eran comunicaciones convencionales. No había intercambio de datos en el sentido tradicional. Eran pulsos, señales de confirmación, un sistema de coordenadas temporales que permitía sincronizar operaciones sin revelar contenido alguno. Un lenguaje binario reducido a su expresión más primitiva. Estoy aquí. Continúa según lo planeado. El CNI recibió la información clasificada mediante canales oficiales de cooperación en inteligencia. El análisis preliminar determinó que las transmisiones provenían de dispositivos de comunicación por satélite Iridium modificados, tecnología originalmente desarrollada para uso militar y posteriormente comercializada. Estos dispositivos habían sido alterados para emitir únicamente en momentos específicos, activados probablemente mediante temporizadores mecánicos que no requerían intervención humana directa. Era un sistema de comunicación diseñado para ser indetectable mediante métodos convencionales de vigilancia. No había conversaciones que interceptar, no había metadatos que analizar, no había patrones de comportamiento humano que rastrear. La implicación era inquietante. La organización criminal que la UCO perseguía había desarrollado protocolos operativos más avanzados que muchas agencias de inteligencia estatales. Pero la verdadera revelación llegaría 3 meses después, cuando un equipo conjunto de analistas del CNI y peritos informáticos de la Guardia Civil logró descifrar parcialmente el algoritmo de las transmisiones. Lo que descubrieron transformó completamente la naturaleza de la investigación. Las señales no eran emitidas por narcotraficantes coordinando envíos. Eran emitidas por un sistema automatizado de geolocalización que monitoreaba en tiempo real la posición exacta de cada contenedor de droga en tránsito. Cada pulso contenía coordenadas GPS cifradas que se transmitían a un servidor central cuya ubicación física permanecía oculta mediante una arquitectura de red distribuida tipo blockchain. La organización no solo movía narcóticos, había construido un sistema de logística global que funcionaba con la precisión de una corporación multinacional, con centros de control redundantes, protocolos de seguridad informática de nivel militar y una cadena de mando tan compartimentada que ningún eslabón conocía la identidad de los demás. Este era el caballo de Troya. Los narcos invisibles no eran simplemente criminales astutos evadiendo la ley. Eran profesionales entrenados en metodologías de inteligencia operativa, aplicando principios de guerra asimétrica al comercio de sustancias ilegales. Y alguien, en algún lugar, les había enseñado a operar de esa manera. Para comprender cómo surgió una estructura criminal de esta sofisticación, es necesario retroceder hasta 2017, a un evento que en su momento pareció irrelevante para el narcotráfico europeo: la disolución silenciosa de una célula de inteligencia colombiana conocida como Grupo Especial de Análisis Financiero, GEAF, dependiente de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia. Oficialmente, el grupo fue desmantelado por reestructuración administrativa. Extraoficialmente, sus 17 miembros habían sido identificados como parte de una red de corrupción vinculada a los carteles de la droga de Cali y Medellín. Estos no eran sicarios ni distribuidores callejeros, eran analistas financieros, expertos en criptografía, especialistas en logística militar, todos ellos con formación en instituciones estadounidenses e israelíes
entrenados originalmente para combatir el narcotráfico mediante técnicas de inteligencia financiera. Su conversión al otro lado de la ley representó una transferencia de conocimientos sin precedentes. Por primera vez, una organización criminal tenía acceso a personal capacitado en las mismas metodologías que empleaban las agencias que los perseguían. El líder de este grupo disidente era un exteniente coronel del ejército colombiano identificado únicamente por su alias operativo, el Arquitecto. Su nombre real nunca ha sido confirmado públicamente, aunque fuentes de inteligencia colombiana sugieren que se trata de Rodrigo Valenzuela Soto, desaparecido de registros oficiales desde marzo de 2018. Valenzuela había sido condecorado en 3 ocasiones por su trabajo en operaciones contra las FARC y poseía un máster en análisis de inteligencia estratégica por la Universidad de Maryland. Su especialidad: diseño de redes clandestinas y contravigilancia. Durante 2 años, entre 2018 y 2020, el Arquitecto reclutó a un núcleo duro de profesionales en 4 continentes. No buscaba criminales de carrera, buscaba técnicos, ingenieros logísticos que habían trabajado para empresas navieras, contadores especializados en paraísos fiscales, programadores con experiencia en sistemas de cifrado, exmilitares con conocimientos en transporte aeronáutico. La mayoría no tenía antecedentes penales. Muchos habían perdido empleos legítimos durante la contracción económica posterior a la pandemia de COVID-19. Fueron reclutados mediante intermediarios que nunca revelaban el propósito final del trabajo, empleando técnicas de compartimentación similares a las que usa la CIA en sus operaciones encubiertas. Pero ¿quiénes eran realmente estos hombres y mujeres que cruzaron la línea? Los expedientes confiscados durante la Operación Espectro revelaron historias que desafían la narrativa simplista del criminal motivado por la codicia. Entre los detenidos se encontraban 3 casos que ilustran la complejidad moral de esta red. El primero: Ana Cristina Borges, ciudadana portuguesa de 38 años, licenciada en Ingeniería Naval por la Universidad Técnica de Lisboa, con 15 años de experiencia en logística portuaria. Borges había trabajado para la Autoridad Portuaria de Sines hasta 2019, cuando fue despedida en medio de una reestructuración corporativa que eliminó 200 puestos de trabajo. Divorciada, con 2 hijos menores de edad, enfrentaba una deuda hipotecaria de 300.000 euros. Fue contactada en enero de 2020 por un headhunter que le ofreció un puesto de consultora logística para una empresa de importación con sede en Panamá. El salario: 8.000 euros mensuales, más del triple de lo que ganaba anteriormente. Su función: optimizar rutas de contenedores para reducir tiempos de tránsito y costos aduaneros. Durante 18 meses, Borges creyó estar trabajando para una firma legítima. Solo cuando fue detenida, comprendió que los análisis de eficiencia que preparaba eran en realidad mapas de vulnerabilidades en los sistemas de inspección portuaria europeos. Durante su interrogatorio inicial, Borges lloró durante 40 minutos antes de poder articular palabra. «Yo solo quería alimentar a mis hijos», declaró ante el juez instructor. «Nunca vi droga, nunca hablé con criminales, solo enviaba informes técnicos a una dirección de correo encriptado». Los investigadores confirmaron que, efectivamente, Borges nunca tuvo contacto físico con narcóticos ni conoció personalmente a otros miembros de la red. Era una profesional altamente cualificada, cuya expertise fue instrumentalizada sin su pleno consentimiento informado, atrapada en una estructura que deliberadamente ocultaba su verdadera naturaleza criminal. El segundo caso: Youssef Al-Mansouri, ingeniero informático libio de 43 años, ex empleado de la Compañía Petrolera Estatal de Libia hasta el colapso del régimen de Gaddafi en 2011. Al-Mansouri había huido a Alemania como refugiado político, obteniendo asilo en 2013. Poseía un doctorado en sistemas de comunicaciones seguras por la Universidad de Dresde. Durante años, trabajó en empleos precarios muy por debajo de su cualificación: soporte técnico, reparación de ordenadores, traducción freelance. En 2021, fue reclutado mediante un foro de desarrolladores blockchain para diseñar un sistema descentralizado de trazabilidad logística. Para lo que se le dijo, era una startup de comercio electrónico. Su salario: 15.000 euros mensuales en criptomonedas. Al-Mansouri diseñó el sistema de pulsos satelitales, creó la arquitectura de red distribuida que hacía imposible localizar los servidores centrales, implementó los protocolos de cifrado que frustraron durante años a las agencias de inteligencia, y lo hizo creyendo que estaba construyendo tecnología
para rastrear envíos de productos electrónicos. Me mostraron documentos corporativos, registros mercantiles. Todo parecía legal, declaró tras su detención. Cuando empecé a sospechar, ya era demasiado tarde. Me dijeron que si hablaba mi familia en Trípoli sufriría las consecuencias. Los investigadores encontraron evidencia de que al-Mansouri había intentado abandonar el proyecto en 2 ocasiones, pero fue amenazado mediante fotografías de sus hermanos menores en Libia, acompañadas de direcciones exactas de sus domicilios. El tercer perfil era diferente. Markus Johannes Steiner, ciudadano suizo de 51 años, exoficial del Servicio de Inteligencia Estratégica suizo, con 23 años de carrera en operaciones encubiertas. Steiner no fue engañado, sabía exactamente para quién trabajaba y qué estaba haciendo. Después de ser forzado a retirarse anticipadamente del servicio de inteligencia, tras una investigación interna por irregularidades financieras que nunca resultaron en cargos formales, Steiner era el coordinador europeo de la red, responsable de gestionar las células operativas en 7 países. Su salario, 200.000 euros anuales, más bonificaciones por cumplimiento de objetivos. A diferencia de Borges y al-Mansouri, Steiner no mostró arrepentimiento durante sus interrogatorios. De hecho, adoptó una postura desafiante que perturbó profundamente a los investigadores. He servido a mi país durante 2 décadas protegiendo intereses que ustedes ni siquiera comprenden, declaró ante fiscales de Europol. He visto cómo políticos y banqueros lavan dinero sucio mientras nosotros, los operativos, arriesgamos nuestras vidas por salarios miserables. ¿Quieren hablarme de moral? La única diferencia entre mi antigua agencia y esta organización es que esta paga mejor y es más honesta sobre su propósito. Steiner se negó a identificar a otros miembros de la red y solicitó un abogado especializado en derechos de inteligencia clasificada. Sus declaraciones fueron selladas bajo secreto de sumario. La financiación inicial provino de una fuente inesperada, no de carteles tradicionales, sino de un consorcio de inversión registrado en las Islas Caimán, llamado Meridian Strategic Holdings. Los registros corporativos públicos muestran que Meridian tenía participaciones en empresas de tecnología blockchain, startups de criptomonedas y fondos de capital de riesgo en el sector tecnológico. Su consejo directivo incluía nombres vinculados a la industria financiera de Londres y Zúrich. Pero los analistas financieros del CNI descubrieron que entre 2019 y 2023, Meridian había transferido aproximadamente 180 millones de dólares a cuentas intermediarias en Panamá, Hong Kong y Dubái, fondos que posteriormente se evaporaban mediante una cadena de conversiones a criptoactivos imposibles de rastrear. El modelo operativo que el arquitecto diseñó era revolucionario por su simplicidad. No había jerarquía vertical tradicional. En su lugar, implementó un sistema celular inspirado en organizaciones insurgentes. Cada célula operativa tenía autonomía completa para ejecutar su función específica: transporte, distribución, lavado de activos. Pero ninguna célula conocía la identidad o ubicación de las demás. La comunicación entre células se realizaba mediante el sistema de pulsos satelitales descubierto por la NSA, eliminando por completo el riesgo de infiltración mediante escuchas o vigilancia digital. Los operativos eran reclutados mediante un proceso de 3 fases diseñado para maximizar la compartimentación y minimizar el riesgo. Fase 1. Identificación de candidatos mediante minería de datos en redes profesionales, buscando perfiles específicos con necesidades económicas documentables. Fase 2. Contacto inicial mediante intermediarios legítimos, headhunters, consultores, agencias de empleo que ofrecían posiciones aparentemente legales. Fase 3. Integración gradual, donde los nuevos miembros ejecutaban tareas progresivamente más comprometedoras sin nunca recibir confirmación explícita de estar participando en actividades criminales, hasta que era demasiado tarde para retractarse. La cocaína se producía en laboratorios móviles en la selva colombiana, gestionados por socios locales que operaban bajo contrato temporal y nunca tenían contacto directo con la organización central. El producto era transportado en contenedores que mezclaban droga con carga legal legítima, utilizando empresas de logística que desconocían estar siendo instrumentalizadas. Una vez en Europa, la distribución se realizaba mediante una red de hormigueros, pequeños depósitos en polígonos industriales alquilados a nombre de empresas fantasma que cambiaban de ubicación cada 3 meses.
Pero había un elemento que elevaba esta operación más allá del crimen organizado convencional. Un detalle que sugería la existencia de un respaldo institucional invisible. Los contenedores que transportaban la droga nunca eran inspeccionados en aduanas. No por suerte, sino porque alguien, en algún escalón de la cadena burocrática portuaria, había insertado códigos de exención en los sistemas informáticos de gestión aduanera. Estos códigos, denominados internamente como sellos verdes, permitían que ciertos contenedores pasaran controles automáticos sin inspección física, clasificados como carga prioritaria o mercancía diplomática. La UCO descubrió la existencia de estos sellos verdes en julio de 2024, mediante un análisis forense de los sistemas informáticos del puerto de Valencia. Lo que encontraron fue perturbador. Los códigos habían sido insertados 3 años antes por un administrador de sistemas cuyo perfil de acceso correspondía a un empleado de la autoridad portuaria. Alguien había utilizado credenciales de un muerto para comprometer la seguridad informática de uno de los puertos más vigilados de Europa. Este era el lado humano del poder, el punto donde la ambición, la desesperación económica y la vulnerabilidad sistémica convergen para crear las condiciones perfectas de corrupción, porque para que este sistema funcionara, no bastaba con tener narcotraficantes inteligentes, se necesitaba complicidad a múltiples niveles. Funcionarios públicos, presionados por deudas, trabajadores portuarios mal pagados, dispuestos a cerrar los ojos, profesionales altamente cualificados, empujados al límite por la precariedad laboral, y exagentes de inteligencia desilusionados con instituciones que los habían usado y descartado. La organización no reclutaba criminales, reclutaba víctimas del sistema que luego convertía en perpetradores. Y alguien, desde las sombras, había comprendido perfectamente esta dinámica, instrumentalizándola con precisión quirúrgica para construir una infraestructura criminal que no dependía de la lealtad tradicional del mundo del narco, sino de la vulnerabilidad económica y emocional de profesionales legítimos atrapados en las grietas del capitalismo contemporáneo. El 3 de septiembre de 2024, 44 días antes de las detenciones, ocurrió un incidente que aceleró dramáticamente el desenlace de la Operación Espectro. Un buque portacontenedores de bandera liberiana, el MV Empress Dawn, encalló frente a las costas de Tarifa debido a una falla mecánica en sus sistemas de navegación. El buque transportaba 2.400 contenedores con destino al puerto de Rotterdam. Durante las operaciones de inspección preliminar, un ingeniero naval notó algo inusual. Uno de los contenedores emitía una señal electromagnética de baja frecuencia. El contenedor fue aislado y trasladado bajo custodia de la Guardia Civil a una instalación militar en la base de Rota. Al abrirlo, los investigadores encontraron 700 kilogramos de cocaína pura. Pero también algo inesperado. Un dispositivo electrónico del tamaño de una caja de zapatos, conectado a una antena satelital y alimentado por una batería de litio de larga duración. Era el sistema de transmisión que había estado emitiendo los pulsos rastreados por la NSA, pero al analizar su memoria interna, los técnicos de la UCO descubrieron que contenía un registro completo de las últimas 200 transmisiones, incluyendo coordenadas GPS de múltiples envíos simultáneos. Por primera vez, los investigadores tenían un mapa en tiempo real de toda la red de distribución. Sabían dónde estaban los contenedores, cuándo llegarían a sus destinos, qué rutas seguirían. Era inteligencia operativa de valor incalculable. Pero también planteaba una pregunta inquietante. ¿Por qué un sistema tan sofisticado había fallado justo cuando un buque encallaba accidentalmente? ¿Era realmente un accidente? El análisis forense del sistema de navegación del MV Empress Dawn. Alguien había insertado un malware en el software de control del buque, programado para activarse en un momento específico y en coordenadas geográficas precisas. El ataque había sido ejecutado mediante una vulnerabilidad en el sistema de comunicaciones VSAT del buque, explotada probablemente durante una actualización de software rutinaria meses antes. No fue un accidente, fue un sabotaje deliberado. ¿Pero quién había saboteado al buque? La respuesta a estas preguntas expandió la investigación más allá del ámbito del narcotráfico, adentrándose en territorios mucho más oscuros de la geopolítica contemporánea. Los analistas del CNI identificaron 2 teorías plausibles, ambas igualmente perturbadoras. La primera, el sabotaje fue una operación interna, ejecutada por una facción disidente dentro de la propia organización criminal. Según esta hipótesis, el arquitecto había perdido el control sobre algunos de sus colaboradores,
posiblemente debido a disputas sobre la distribución de ganancias o desacuerdos estratégicos sobre la expansión de operaciones. El sabotaje del Empress Dawn sería un intento de forzar la intervención de las autoridades, eliminando a competidores internos mediante la exposición de sus rutas de suministro. La segunda teoría, más inquietante, sugería que el sabotaje fue ejecutado por una agencia de inteligencia occidental, no para desmantelar la red, sino para tomar control de ella. Esta hipótesis se fundamentaba en un detalle técnico crucial. El malware utilizado para sabotear el sistema de navegación del buque era idéntico, en su arquitectura de código, a una herramienta cibernética conocida como Stingray, desarrollada por contratistas de la NSA y utilizada históricamente en operaciones de vigilancia y sabotaje contra objetivos estratégicos. Si esta teoría era correcta, implicaba que una entidad estatal había identificado a la organización de narcos invisibles no como una amenaza a neutralizar, sino como una infraestructura a cooptar. ¿Para qué propósito? Aquí, las especulaciones entraban en territorio peligroso. Una red de distribución capaz de mover 800 toneladas anuales de cualquier sustancia, con rutas establecidas, contactos en puertos clave, sistemas de lavado de dinero operativos y protocolos de seguridad impenetrables, no solo servía para traficar cocaína, podía mover armas, tecnología sensible, material radiológico o incluso personal encubierto. Una infraestructura logística clandestina de esta naturaleza representaba un activo estratégico de valor incalculable para cualquier servicio de inteligencia. La UCO siguió la primera teoría. El CNI, en documentos internos clasificados que han sido parcialmente filtrados, consideró seriamente la segunda. Ambas instituciones coincidían en un punto. La operación debía ejecutarse de inmediato, antes de que los actores desconocidos detrás del sabotaje tuvieran tiempo de mover sus piezas. Las detenciones coordinadas del 17 de octubre fueron el resultado de esa urgencia. Pero cuando los agentes irrumpieron en los domicilios señalados, encontraron algo extraño. Los sospechosos estaban esperando. No huyeron, no resistieron. Simplemente se entregaron, como si hubieran sido instruidos para hacerlo. Como si las detenciones formaran parte de un guión previamente escrito. Uno de los detenidos, un ciudadano holandés de 42 años identificado como Marcus van der Meer, realizó una declaración ante el juez instructor que no fue incluida en los informes públicos, pero que circuló internamente entre los analistas de inteligencia europeos. Van der Meer afirmó textualmente: "Nosotros no tomamos decisiones, solo ejecutamos órdenes que vienen de arriba. Y arriba no está en Colombia ni en España. Arriba está donde ustedes nunca podrán mirar". Cuando se le preguntó qué significaba eso, Van der Meer sonrió y solicitó un abogado. No volvió a hablar. La Operación Espectro fue celebrada públicamente como un éxito rotundo. Los líderes políticos españoles y europeos la utilizaron como evidencia de la eficacia de las políticas de seguridad transnacional. Europol publicó un informe técnico elogiando la coordinación interagencial. La DEA emitió un comunicado destacando la cooperación internacional como modelo a seguir. Los medios de comunicación archivaron la historia, pasando a cubrir la siguiente crisis del ciclo informativo. Pero bajo la superficie, las consecuencias de la operación revelaban una realidad mucho más compleja y perturbadora. En los 6 meses posteriores a las detenciones, el precio de la cocaína en las calles de Madrid, Barcelona, Ámsterdam y Berlín no aumentó. De hecho, se mantuvo estable, sugiriendo que la desarticulación de la red no había afectado significativamente el suministro. Nuevas organizaciones, utilizando métodos casi idénticos a los de los narcos invisibles, comenzaron a operar en las mismas rutas, con la misma eficiencia, con el mismo nivel de sofisticación tecnológica. Los analistas del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías publicaron en marzo de 2025 un informe reservado que concluía: la Operación Espectro desmanteló una red operativa, pero no afectó la infraestructura logística subyacente. Los protocolos, las rutas, los contactos institucionales y los sistemas de comunicación permanecen intactos y están siendo utilizados por nuevos actores cuyas identidades permanecen desconocidas. En el plano geopolítico, el impacto fue igualmente sombrío. Los servicios de inteligencia de varios países europeos iniciaron investigaciones internas para determinar si existían infiltraciones en sus propias instituciones. El gobierno español solicitó discretamente a la Comisión Europea la creación de un grupo de trabajo especial para revisar los protocolos de seguridad en puertos y aduanas
una iniciativa que fue bloqueada por presiones de lobbies del sector logístico que argumentaban que mayores controles afectarían la competitividad comercial. Meridian Strategic Holdings, la empresa de inversión vinculada a la financiación inicial de la red, nunca fue investigada formalmente. Sus oficinas en las Islas Caimán cerraron en diciembre de 2024 y sus activos fueron transferidos a una nueva entidad corporativa registrada en Singapur. Los nombres de sus directivos desaparecieron de registros públicos. El arquitecto, Rodrigo Valenzuela Soto, nunca fue capturado. De hecho, ninguna de las detenciones de la Operación Espectro incluyó a miembros de la cúpula directiva de la organización. Todos los detenidos eran operativos de nivel medio, técnicos y coordinadores regionales que ejecutaban instrucciones pero no tomaban decisiones estratégicas. La cabeza de la red permaneció intacta, oculta en algún lugar del planeta, probablemente planificando su próxima iteración. Y aquí es donde la historia deja de ser un relato policial convencional y se convierte en una interrogación filosófica sobre la naturaleza del poder en el siglo XXI. Porque la verdadera pregunta no es cómo se mueve la droga, ni quién la vende, ni cuánto dinero genera. La verdadera pregunta es, ¿quién se beneficia de que el sistema permanezca intacto? El narcotráfico mueve aproximadamente 400.000 millones de dólares anuales a nivel global. Fluye a través de bancos, se lava en inversiones inmobiliarias, se recicla en mercados financieros, alimenta economías legales en paraísos fiscales, se convierte en poder político mediante el financiamiento de campañas, en poder mediático mediante la compra de medios de comunicación, en poder militar mediante la adquisición de armamento. Y cada vez que una red es desmantelada, otra surge para ocupar su lugar. Porque la demanda permanece constante y la infraestructura institucional que permite el comercio nunca es verdaderamente destruida. ¿Por qué? Porque hay actores, invisibles en el organigrama oficial del poder global, que necesitan que el narcotráfico continúe. No los carteles, no los distribuidores, no los consumidores, sino las estructuras financieras, políticas y de inteligencia que han aprendido a parasitar el flujo de capital ilegal, utilizándolo como fuente de financiación encubierta, como herramienta de desestabilización geopolítica, como moneda de cambio en negociaciones secretas entre estados. Los narcos invisibles desarticulados en octubre de 2024 no eran criminales comunes, eran profesionales que habían aprendido a navegar en la zona gris entre la legalidad y el crimen, entre el sector privado y el aparato de seguridad estatal, entre la economía formal y la economía en sombras. Habían construido una corporación criminal que operaba con la eficiencia de una empresa multinacional y la compartimentación de una agencia de inteligencia, y cuando fueron capturados, lo hicieron sin resistencia, como si su detención fuera simplemente el cierre de un ciclo previamente acordado. ¿Qué pasó realmente esa madrugada de octubre? ¿Fue una victoria de las fuerzas del orden? ¿O fue la reconfiguración controlada de una red que había cumplido su propósito y necesitaba ser reemplazada? ¿Quién dio la orden final de ejecutar el sabotaje del Empress Down? ¿Y por qué los verdaderos líderes de la organización nunca fueron tocados? Estas preguntas no tienen respuestas oficiales, solo tienen silencios, documentos clasificados que no serán desclasificados en décadas y testimonios susurrados en pasillos de agencias de inteligencia donde nadie quiere hablar demasiado alto. Lo que sabemos con certeza es esto: la guerra contra el narcotráfico no es una guerra entre el bien y el mal, entre el Estado y el crimen organizado. Es un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven según reglas que el público nunca conoce, donde los jugadores reales permanecen ocultos detrás de múltiples capas de intermediarios y donde cada operación policial exitosa puede ser simultáneamente una victoria y una cortina de humo para operaciones mucho más profundas y oscuras. Los narcos invisibles siguen ahí, quizás con otros nombres, con otras identidades, operando desde otras geografías. Pero la infraestructura permanece, los protocolos permanecen, los contactos institucionales permanecen, porque el sistema no puede ser destruido sin colapsar las estructuras de poder que dependen de él. La verdad espera. Para seguir desvelando las capas de esta conspiración, suscríbase a Operaciones UCO.